de novela policíaca, de la novela policíaca que tiene lugar en Lamballe cada año en noviembre. Y este año han venido 3 escritores, 3 autores hispanohablantes: Lorenzo Lunar, Cristina Fallarás y también ha venido Ignacio del Valle, que son 3 autores que se dedican a la novela policíaca, ¿vale? Lorenzo nos va a hablar en español. ¿Sí? Despacito. Normalmente nosotras no necesitamos traducir, pero por si acaso estamos. Palabras. Lo primero que quiero decir es que me siento muy feliz de estar en Francia, me siento muy feliz de estar en Bretaña y me siento muy feliz de estar aquí en este colegio con estos muchachos y muchachas y con estas profesoras que son muy gentiles, muy atentas, y decirles que me gusta mucho visitar institutos, me gusta mucho conversar con estudiantes, porque creo que es una etapa de la vida muy importante. Para mí, mi etapa de estudiante fue tan bella que todavía hago lo posible por mantenerme estudiando, para sentirme estudiante toda la vida. Quiero pasar un buen rato con ustedes aquí y ojalá y puedan entender todo lo que les quiero decir y pueda yo responderle todas las preguntas que ustedes me hagan. En Cuba se dice ustedes, no se dice vosotros. Bueno, Cuba, que es mi país, es una isla que está en el Mar Caribe, o sea, muy cerca de Centroamérica y de Norteamérica. Yo vivo en Cuba, yo soy cubano y vivo en Cuba. Hay muchos cubanos que viven fuera de la isla, pero todos somos cubanos igual. Yo tengo la particularidad de que he decidido vivir en la isla de Cuba y vivo en una ciudad que se llama Santa Clara. Santa Clara no es la capital de Cuba. La capital de Cuba es La Habana. Santa Clara es una ciudad del interior, está 270 kilómetros al este de La Habana. Es una ciudad amplia, pero no alta, no tiene grandes edificios. Es una ciudad que la mayoría de sus habitantes viven en barrios marginales, en barrios pobres, y en esos barrios, Castiel, ¿no? En esos barrios es donde se desarrollan las novelas que yo escribo, con personajes muy populares, con personajes muy humildes, con personajes que tienen que sobrevivir la vida cotidiana, la vida diaria. Cuba es un país que tiene una economía muy débil, y especialmente en la década de los años 90, esta economía fue mucho más precaria. Fueron los años más difíciles de la historia de Cuba en el siglo XX, pienso yo, desde el punto de vista económico. Y hubo muchas carencias. Y es el momento en que ocurren las novelas que quizás ustedes han leído algunos fragmentos, ¿no? Esas novelas ocurren en ese barrio de la ciudad de Santa Clara en los años 1990 y tanto, ¿no? En esa década de
de los 90. Por lo demás, ya les hablé de Cuba, les hablé de mi ciudad. De mí, decirles que he tenido muchos oficios en mi vida. Fui profesor, ahora además de ser escritor, pues soy librero, o sea, soy dueño de una librería donde vendo libros, aquí se le dice libros de ocasión, second hand, libros de uso. Y pues esa librería es algo muy importante para mí porque además de ser parte de mi sustento económico, es un lugar que siempre soñé tener, es un lugar donde van las personas a buscar su libro, pero también van las personas, sobre todo los jóvenes, a tener tertulias, a tomarse un café, a tomar un té, a leer poesía, hacemos muchas actividades de convivencia y de promoción cultural. Esa es mi vida, sobre todo esa librería la comparto con mi esposa, que además de ser mi esposa es mi colega, es mi socia, es mi mano derecha y también mi mano izquierda. Y también con mi hija, que es estudiante de psicología y que en sus tiempos libres pues es la que me lleva las cuentas de la librería y se encarga del fisco, de los taxes, todas esas cosas. Una familia muy sencilla, una familia trabajadora, somos lo que se dice proletarios de la cultura y somos muy felices. Esa es mi vida en Cuba. ¿Quieres esto? Ça marche vachement bien. Ha escrito poemas. ¿Por qué ha cambiado de estilo? Bueno, creo que siempre todo el que escribe alguna vez escribe poemas. Yo escribo sobre todo romance, novelas y cuentos, relatos, pero alguna vez he escrito poemas, muy pocos. El otro día conversaba con mi colega Ignacio del Valle, el autor español que está visitando también esta zona, y le decía que solo le escribo poemas a las chicas que me gustan y a los amigos que se mueren. Joli. Ah. Por lo demás no vale la pena. Repito, solo escribo poemas a las chicas que me gustan y a los amigos que se mueren. Le das tu micrófono. Otra pregunta. Por favor, espera, ¿cómo te llamas? Mateo. ¿Comprendiste, Mateo? ¿Sí has comprendido? ¿Has comprendido, Mateo? Sí, sí. Ajá. Oui. No todo, pero poco. Bien. Está bien. A ver, Mateo, a François. Una pregunta, François. Vamos, François. Sí. ¿Por qué es más importante para usted de escribir? Muy. Mira, para mí es muy importante escribir porque, bueno, pienso que cada persona debe tener algo en su vida que sea muy importante, ¿no? Hay personas que para ellos es muy importante jugar fútbol. Hay personas que para ellos es muy importante cantar. Y es que todas las personas necesitamos expresar nuestros sentimientos de alguna manera. A mí se me da expresarlos escribiendo, contando historias, aunque
también canto y juego al béisbol. Un punto de vista sobre Cuba. Bueno, mi punto de vista sobre Cuba es que es una isla muy bella, una isla con grandes recursos, una isla con personas muy trabajadoras y que merece ser mucho más. Hoy es un país bastante pobre, es un país que tiene una economía muy débil, pero tengo la esperanza de que en un futuro cercano Cuba pueda resolver muchos de los problemas que tiene en su economía y sea un país mucho mejor para vivir. De todas formas, es el lugar donde quiero estar siempre, con todos sus defectos, con sus virtudes, pero es el lugar donde voy a vivir toda mi vida, aunque cada rato me gusta visitar Francia, me gusta visitar Colombia, me gusta visitar México, me gusta visitar España, me gusta visitar Italia. Para mí eso es Cuba. Siempre va a ser el lugar de donde salgo y el lugar donde siempre voy a regresar. Relativo. Es fácil salir de Cuba si tienes la posibilidad de pagarte el billete de avión. Si no tienes la posibilidad de pagar el billete de avión, pues... hasta hace unos años en Cuba se ponían limitaciones para poder salir de viaje. O sea, tenías que pasar, digamos, una especie de proceso para que te autorizaran salir. Hoy no. Hoy todos los ciudadanos cubanos pueden viajar siempre que sean invitados a un lugar y lógicamente que el país al que vas a viajar te permita la entrada, te dé la visa, ¿no? Pues simplemente eso, ¿no? Consigues tu billete de avión y tienes visa para Francia, pues te montas en el avión y te vas a Francia, ¿no? Es así. ¿Y desde cuándo cambiaron las cosas? Esa ley ya tiene 2 años y un poco, sí. Historia. ¿Puedes empezar? Sí. Las historias de mis novelas, ¿no? ¿Cuándo pasan? Pues pasan, lo decía hace un rato, en los años de la década de los 90, que fueron años muy difíciles en la vida de Cuba, desde el punto de vista económico. Escaseó de todo, faltó todo en Cuba. Faltó el aseo, faltó la comida, faltó la ropa, y fue una etapa en que el cubano tenía que inventarse la vida. El cubano tenía que inventarse, más que la vida, la sobrevida. Y ahí, en esa etapa es que van pasando mis novelas. ¿Entendiste, mi niña? ¿Cómo tú te llamas? Julie. Julia. Julie. Francia ¿Qué piensa de Francia? es un país que siempre me ha acompañado desde que yo era muy joven, más joven que ustedes. Me acompañó siempre en mis lecturas. Mi novela favorita, desde que era joven hasta hoy, es Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires. Sí. Saben que eso es una novela francesa. No es solamente una película americana, es también una novela francesa. Ha sido siempre, antes que todo, una novela francesa. Una gran novela de aventuras, con un gran personaje que era D'Artagnan. Lo conocen, ¿no? Pues
Cuando yo tenía la edad de ustedes, en Cuba se publicaban muchos libros y en grandes cantidades. Y me permitió durante mi primera juventud, mi adolescencia, leer casi toda la obra de Honoré de Balzac, de Émile Zola y muchos grandes escritores franceses. Y para mí fue muy importante. Creo que Francia es un país de una gran cultura, es un país que me sorprende también por su belleza, por sus variadas geografías. He estado en el sur, en lugares mucho más claros, más soleados, y he estado en el extremo norte, en las costas de Bretaña, y siempre he encontrado buenos lugares, buenas personas, y sobre todo he estado compartiendo, devolviéndole a Francia lo que en cultura ella me dio, tratando de devolvérselo con mis modestos libros. Y no entendieron nada. Sí. Claro que sí. Yo creo que, pues no, si no me equivoco, si le parece diferente la vida aquí de la que... Claro. Bueno, la vida aquí es muy diferente a la vida de Cuba. Estamos hablando de un país de Europa, una de las 8 grandes economías del mundo, es Francia. Cuba es un pequeño país del Caribe, del tercer mundo, con grandes problemas en su economía. Hay una diferencia en la calidad de vida, hay una diferencia en las costumbres, pero al final es así, ¿no? Creo que desgraciadamente una vez el mundo se dividió de esta manera y nos toca a los países de América, de África y de Asia trabajar muy fuerte para poder conseguir los niveles de desarrollo que consiguió Europa, generalmente sacando recursos de nuestros países. Est-ce que la fin de ce que vient de dire Lorenzo, vous l'avez compris? Alors, moi je vais poser la question, c'est au niveau de la vie, est-ce que ça lui semble très différent? Il m'a dit bien sûr, puisque la France est la 8e puissance mondiale, fait partie des 8 premières puissances mondiales, et que malheureusement Cuba fait encore partie des pays qu'on appelle le tiers-monde. Que malheureusement, en Amérique, en Asie, en Afrique, il y a encore des pays qui n'arrivent pas au niveau de développement des pays d'Europe. Oui. Comprends? Et puis, le message aussi, je crois, c'est important de savoir, c'est qu'ils travaillent très dur. Travaillent très dur pour arriver au niveau de vie qu'ils ont, même si c'est un niveau peu élevé. ¿Ha viajado mucho por su libro? Sí. Mira, mi libro, sí, mis libros me han permitido viajar. Bueno, decía, se han publicado en España, se están publicando en Francia, se van a publicar en Italia y también en América, pues se han publicado en algunos lugares, en Colombia, en México, en Argentina, y creo que donde va mi libro, de alguna manera voy yo también, aunque no esté físicamente. Pero sí, le agradezco a mis libros y a mi condición de escritor haber
poder conocer el mundo, ¿no? Sobre todo me ha permitido estar en países tan diferentes como Austria, acá en Europa, y Colombia o México en Latinoamérica, ¿no? Países con costumbres diferentes, con desarrollos diferentes, pero donde siempre hay personas, y creo que esto es fundamental, ¿no? Que independientemente de los niveles de desarrollo y la cultura que tenga cada país, es interesante ver cómo el libro puede tener la misma recepción. O sea, que le puede interesar a una persona de Austria, de Francia, de España, pero también de Cuba, de México, de Argentina. Es muy interesante eso para mí. ¿Comprendiste, mi niña? Creo que en Cuba hay libertad de expresión como existe en todos los países del mundo. Siempre la libertad de expresión va a estar coartada, ¿no? Va a estar limitada por los dueños de los medios de difusión. Todos podemos expresarnos en cualquier lugar del mundo. Ahora, vamos a ver quién nos hace caso y quién lleva nuestra voz para que los demás la escuchen. Los dueños de los periódicos son los censores, lo mismo en Cuba que en Francia, que en Argentina. Solo que en Cuba los dueños de los periódicos, el dueño de los periódicos es el Estado, es el gobierno. Pero generalmente, o en Francia o en España, aunque el dueño del periódico sea un particular, va a responder a intereses del Estado o del gobierno de alguna manera, o de alguna tendencia política. Y ahí es donde está la verdadera censura. La verdadera censura está cuando a ti te hacen creer que eres libre de expresarte, pero no dejan que tu voz se escuche. Y eso es lo más triste que tiene la censura en todas partes del mundo. Siempre nos van a decir que tenemos libertad de expresión y siempre nos van a estar engañando. De todas maneras, hay una sola forma de librarse de eso: decir lo que uno quiere decir, escribir lo que uno quiere escribir, ser lo suficiente honesto para no permitir que alguien, algún gobierno, algún partido, alguna persona te ordene lo que tienes que escribir. Yo en Cuba particularmente no recibo ni nunca he recibido órdenes de nadie para escribir lo que escribo, ni del Estado, ni del gobierno, ni de los que están contra del Estado y los que están contra el gobierno. Pues siempre he escrito lo que yo he querido escribir. Y por suerte, gracias a Dios, lo he podido publicar. Problemas nunca he tenido, porque yo he leído algunas cositas en La vida es tango. Nunca he tenido problemas para publicar lo que ha publicado. Nunca. Nunca. Estas novelas, La vida es un tango, Bolero Noir, Santa Clara, y la que continúa, Usted es la culpable, en Cuba tienen 2 ediciones. Se publicaron sueltas y ahora se ha hecho una edición de 5.000 ejemplares, las 3 en un solo volumen, y no van a aguantar un mes en librería. No todo lo que quisiera, pero viajo bastante. Y se me va el tren y el próximo solamente demora 2 minutos en llegar, a ellos les parece que es imposible. ¿Y eso por qué? Porque en Cuba entre un autobús y otro del servicio local se te demora 45 minutos. Très surpris quand il raconte à ses amis cubains que quand il prend le métro à Paris, quand il rate le premier, le deuxième arrive 2 minutes après.
Il dit alors que chez lui, bah, quand on rate le premier, l'autre arrive 45 minutes après. Quand on rate le bus. Le bus. Opinión de la situación política en Cuba. Eso es una pregunta. Sí, no, esa es una pregunta imprescindible siempre. Creo que la situación política en Cuba no es tan difícil como lo es la situación económica. Ayer alguien, vuelvo a citar a Ignacio del Valle, que converso mucho con él, hablábamos de una historia que cuenta Plutarco en Vidas Paralelas. Ahora no me acuerdo quién era el personaje, pero era un político que estaba con grandes problemas y salió en público en Roma y le cortó la cola a su perro. Y aquello fue un gran escándalo. Y todo el mundo hablaba de la crueldad de ese hombre que le había cortado la cola a su perro. Y pasaron meses y todavía las personas hablaban de la crueldad de ese hombre que le había cortado la cola a su perro. Y pasaron años y se seguía hablando de la crueldad de ese hombre que le había cortado la cola a su perro. Y hubo alguien que un día le contestó, le preguntó, ¿por qué le cortaste la cola a tu perro? Y él le dijo, porque van a estar hablando de eso toda la vida y no se van a preocupar por mis verdaderos problemas. La política en Cuba es la cola del perro. Todo el mundo se preocupa por la política en Cuba. Y el gran problema de Cuba no es la política, es la economía. Que se están realizando en Cuba están dirigidos precisamente a recuperar la economía. Espero que más temprano que tarde, si se logran un resurgimiento de la economía cubana, ya la gente no hable tanto de la política cubana. Que si il y avait moins de problèmes économiques, on parlerait moins de problèmes politiques. On en parle parce que l'économie n'est pas bonne. Oui. ¿Satisfecho? ¿Sí? ¿Sí, Tomás? ¿Sí? ¿Has comprendido? Moi, je voulais savoir, c'est une question, du coup, ce sera en français, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu dans la rue comme un auteur populaire qu'on croiserait, qu'on reconnaîtrait? Si cuando pasa por la calle le reconoce, la gente le reconoce. Lorenzo. De Cuba, de Cuba. Oui. Es que tengo muchos amigos en Santa Clara y soy de cierta forma muy popular. Mis novelas también se escucharon en la radio y luego cuando se han publicado también pues la gente se identifica mucho porque son personajes de la ciudad, cosas que supuestamente ocurren en la ciudad y sí, me pasa eso y me siento muy feliz de que eso me pase. O sea que Soy una estrella del pop en Santa Clara. Une star du pop. Y cuando, o sea que antes de publicarse, se leyeron en la radio. Vous avez compris qu'avant d'être publiés, ces livres ont été lus à la radio. En fait. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il faut quand il n'y a pas d'électricité? Parce qu'on a lu un extrait par rapport à ça et je voulais savoir ce qui se passait justement quand ils avaient des pannes de courant très longues.
Bueno, eso se refiere a los cortes de luz. Los apagones. ¿Qué es lo Sí. qué es lo que hacen? O sea, ¿cómo, Es que la cómo se historia, organiza la vida? la historia lleva un poco de detalles, ¿no? Cuba recibía todo el petróleo, o casi todo el petróleo, desde la Unión Soviética. Cuando ocurre la caída del bloque socialista, comenzaron los cortes de suministro hacia Cuba y les contaba hace un rato que faltó todo y faltó también el petróleo para generar la electricidad. Suministro. D'approvisionnement. Alors, donc, vous avez compris que les problèmes d'approvisionnement ont commencé avec la chute du bloc de l'Est. Oui, le pétrole venait en majorité du non-soviétique. Donc le bloc de l'Est tombe, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus le bloc de l'Est n'existe plus, Justine. Oui, ça n'existe plus. Donc forcément, on décide de couper de temps en temps l'électricité pour économiser l'énergie. Y bueno, eso traía los cortes de luz, los cortes de electricidad. Pues, ¿cómo nos la arreglábamos? Pues pasando mucho trabajo. Se aprovechaba para cocinar una vez al día, o sea, un poco de comida. A veces, cuando tenías la corriente, pues no tenías que cocinar. Y entonces, pues, no se cocinaba, ¿no? Cuba es un país tropical de mucho calor. Costaba dormir sin un ventilador, pero a veces había que dormir sin el ventilador. O sea, arreglárnosla era tan fácil como esperar que pasara las horas del apagón y en el momento que tenías el servicio de luz poder arreglártelas, ¿no? Ya no es así. Ya la economía cubana ha tenido una recuperación en estas cosas más fundamentales. Ya esa época de los cortes de luz quedó en la historia y quiera Dios que para siempre. Il explique que c'en est fini de ces coupures de courant. C'est une époque, en fait, dans ses romans, il parle bien des années 90. Chute du mur de Berlin, vous le savez, on vient de célébrer les 25 ans, 89. ¿Cómo viene la inspiración? Perfecto. Super, super. Sí. Les decía hace un rato que yo me considero un proletario del arte, un trabajador, un obrero. Generalmente, los que escribimos novelas no podemos esperar por la inspiración. Decía Ernest Hemingway que si la inspiración existe, que me coja trabajando. Yo me levanto todos los días a trabajar. Esa debe ser la inspiración que tengo, ¿no? Tengo ideas que quiero escribir, pero ese toque mágico que algunos definen como inspiración, bueno, quizás eso llegue a medida que uno va entrando en un tema y entrando en una escritura donde a veces me pasa, ¿no? Que termino de escribir un capítulo o un texto y cuando lo reviso digo, ¿y esto lo escribí yo? Quizás esa otra mano que está por encima de uno, dirigiéndote lo que haces, lo que piensas, lo que estás dejando en la hoja de papel, quizás esa sea la inspiración. Y esa, por suerte, siempre me acompaña. ¿Compran? Sí.
t'as pas besoin de... C'est bon, vas-y. Valentina y... Vas-y. ¿Sí? Lizzy? Hoy en día la vida en Cuba es todavía igual. No, decía que no, ya no es igual como está, a lo que ocurría en estas novelas. Ya la economía ha tenido cierta recuperación, se necesita mucho más. Creo que siempre, en cualquier país, siempre vamos a tener muchas cosas que resolver. Creo que hablaba de Francia, una gran economía mundial, un país desarrollado de Europa, y creo que tienen cosas que resolver también, supongo, ¿no? No las he visto, no las puedo, pero supongo que ustedes como sociedad tengan que resolver muchas cosas, ¿no? Pues si no, estuvieran totalmente aburridos, ¿no? Y claro, siempre va a haber problemas que resolver en la vida de las personas, siempre vamos a tener de qué lamentarnos, siempre vamos a tener aspiraciones, siempre vamos a querer mejorar, y de eso pues todavía nos queda mucho en Cuba. ¿Has notado bueno, se notaron algunas diferencias desde que es Raúl, o sea, que es igual, o sea, que es Raúl Fidel es igual, o sea, que ha habido cambios o no? Mira, partimos de que, de que en Cuba hay un solo partido que gobierna, que es que dirige, ¿no? Que es el Partido Comunista. Y partimos de que Raúl Castro y Fidel Castro, más que ser hermanos, son también una misma generación. De todas formas, desde que Raúl Castro dirige el país, es que han salido estas nuevas leyes que comienzan con una apertura. Yo creo que en este momento la función de Raúl Castro es preparar al país para los verdaderos cambios que se necesitan. Y creo que lo que se está haciendo no es trabajo de un día. Un país o cualquier cosa se puede destruir fácilmente en una semana, reconstruirlo lleva años. Y en Cuba, además de todas las cuestiones económicas que hay que resolver muchas cosas de mentalidad que se han metido en la mente de las personas, ¿no? Y creo que esa es la función de Raúl en estos momentos, ¿no? Ir preparando el país para los cambios más profundos que se necesitan. Que mucha gente quiere que se hagan ya. Perdón. Pero que mi opinión muy personal es que no pueden ser de un día para otro, porque el país no está preparado para asumir grandes cambios de una sola vez, ¿no? Primero hay que sentar las bases para esos cambios. J'ai posé la question à Lorenzo si depuis 2008, c'est-à-dire depuis le changement de frère, hein, Fidel Castro a laissé sa place à son frère Raúl, s'il y avait du changement, s'il y avait un changement notoire dans la vie à Cuba. Selon Lorenzo Luna, Raúl est là pour faire changer les choses, pour préparer le pays au changement, au plus grand changement. Si? Mais il dit qu'à Cuba, il y a des gens qui voudraient que les changements se fassent maintenant. Son opinion personnelle est qu'il faut que les changements se fassent, mais lentement, hein, pas du jour au lendemain. De toute évidence, les choses ont commencé à changer déjà avec Raúl Castro, qui est de la même génération que son frère, hein, le même... ¿Cuántos años tiene Raúl? 80 por ahí. Ouais. Donc ce sont déjà des gens qui ont passé 80 ans, hein, qui sont les rênes du pouvoir. Nous, on a du mal à imaginer, nous, en France, des gens encore au pouvoir de Castro, antes de la revolución. O sea, yo quiero que me aclaren un poco sobre esto, que cómo era la vida, si era tan diferente como ahora, o qué es lo que cambió, que... Bueno. Para mi familia y las historias que me cuentan mis padres, antes de la revolución, mi padre
era una persona que se buscaba la vida cada día. Generalmente tenía que irse a los campos a trabajar en un trabajo muy duro que era cortar la caña de azúcar para la fábrica de azúcar. Y ese trabajo lo tenía solamente 3 meses o 4 meses al año. El resto del año tenía que inventar para poder vivir. Cuando yo nací, pues mi padre se dedicaba a vender frituras en las esquinas del pueblo donde vivíamos, ¿no? Tenía un puesto donde freía las cosas y la gente las compraba. Trabajaba en una fábrica de tabaco. Ahí trabajaba 8 o 10 horas diarias. Y ese pueblo que estaba en las cercanías de Santa Clara, pues los rebeldes, el Ejército de Liberación, lo liberó unos meses antes del triunfo de la Revolución. Y me contaban mis padres cómo las avionetas de Batista volaban encima del pueblo disparando con ametralladoras a las casas, porque suponían que en las casas se escondían los rebeldes del Ejército de Liberación. Y siendo yo muy pequeño, pues teníamos que meternos la familia debajo de las camas, poner los colchones encima para que las balas no pasaran. Eso es lo que me cuenta mi familia desde antes de la Revolución. Había familias que vivían distinto. Ya en el año 1959, mi padre tuvo por primera vez un trabajo fijo con la compañía eléctrica y estuvo trabajando hasta el fin de su vida con un trabajo fijo y una seguridad social. Là, vous avez compris, là, oui. Creo que la Comisión de la Paz se pase en La Habana. ¿Es una ventaja o una desventaja para Cuba? Creo que es sobre todo una ventaja para Colombia, tener una sede en La Habana, neutral, donde la guerrilla y el gobierno puedan conversar y resolver sus problemas. Me parece sobre todo un buen gesto del gobierno cubano ofrecerse como sede para esas conversaciones que creo que por primera vez, y sería un orgullo para Cuba, ya comienzan a ponerse de acuerdo en varios puntos esas dos partes colombianas, ¿no? El gobierno y todo lo otro, ¿no? Creo que no es solamente una conversación que compete al gobierno y a la guerrilla, ¿no? Tendrían que arreglar también varias cosas con otras fuerzas más oscuras que también están incidiendo fuertemente en Colombia, como los paracos. Personnages réels que vous avez croisés ou ils sont totalement fictifs? Si los personajes de libros son ficticios, realmente, o son personas que viven en Santa Clara. Los personajes son personajes de ficción, o sea, ni esos hechos ocurren de verdad, ni esos personajes ocurren de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que una novela es, digamos, la realidad y las personas que pasan por el filtro del artista, del escritor. Esos personajes no existen como están ahí, pero están basados en modelos que sí conozco, ¿no? Y bueno, muchas veces ellos mismos se leen y dicen, este soy yo, lo que pasa es que no me llamo igual, bueno, o se llama igual que yo, pero no se parece tanto, porque son estilizaciones de esos tipos que existen en la realidad. Hablé demasiado rápido. Non. Est-ce que tu as compris? Oui. Que quelquefois les gens en fait se reconnaissent dans ces romans, ils disent mais c'est moi celui-là, mais non, bah là c'est pas moi, là c'est le même nom que moi, mais
Mais Il me c'est ressemble pas. Je suis pas vraiment comme ça, moi. Hein, donc,